Hola a todos y bienvenidos a una visión más de conceptos bíblicos. El título de esta semana es Caín y su legado. Ahora, aunque ciertamente vamos a estar enfocados de alguna manera en la historia de Caín, me gustaría invitarlos a que vieran más bien esta lección desde la perspectiva del pecado y su legado. Porque la realidad es que Caín no fue ni el inventor del mal, ni fue el que nos ha dejado un legado de muerte y rebeldía para la humanidad. Creo que Jesús nos enseña a separar a las personas de su pecado, porque las personas son y valen muchísimo más que todos sus pecados y malas acciones juntas. Así que quizás nosotros no estemos de acuerdo con lo que hizo Caín, pero número uno, eso no quita que nosotros no estemos haciendo lo mismo, solo que de diferente manera. Y número dos, Caín fue una víctima más del pecado, como lo somos todos los que nacemos en este mundo. Así que podemos decir que de alguna forma todos somos Caín. Comencemos. Hay dos principios que necesitamos entender muy bien antes de comenzar a adentrarnos en esta historia. Y el principio es que Dios no maldice. La palabra maldecir viene del latín maledicere y está compuesta por la unión de las palabras malus y dicere o dicere. En otras palabras, maldecir significa decir lo malo o decir el mal. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema es bien sencillo y es que todo lo que Dios dice se cumple o se hace. Esto lo acabamos de estudiar hace 2 semanas atrás en el primer estudio de esta serie, cuando en la creación Dios dijo e inmediatamente sucedió. O lo que es lo mismo, cuando Dios pronuncia o dice algo, inmediatamente viene a la existencia. En Isaías 55:11, Dios dice: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Cuando nosotros entendemos este principio, podemos afirmar con toda seguridad que Dios no maldice. ¿Saben por qué? Porque si Dios pronunciara maldiciones, se cumplirían inmediatamente. Y si eso sucediera, entonces Dios sería el originador del mal y no el pecado. Es por eso que de la boca de Dios solamente salen bendiciones o benedicere, que es decir lo bueno o decir el bien. Santiago 3, del 10 al 12, lo dice de esta manera: de la misma boca salen maldiciones y bendiciones. Hermanos míos, esto no puede ser así. Y ahora explica el principio o la razón por la cual esto no puede ser así. Y dice: ¿acaso de una misma fuente pueden brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, como que la higuera de aceitunas o que la vid de higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. Por lo tanto, lo primero que necesitamos entender al comenzar a estudiar la historia de Caín y Abel, que está en Génesis 4, es que los eventos relatados en esta historia no son el cumplimiento de las maldiciones pronunciadas por Dios en Génesis 3, porque Dios no pronuncia maldiciones, sino solamente bendiciones. Solo con entender esto ya estamos abriendo la puerta a la posibilidad de interpretar un poco mejor la historia. Más adelante vamos a volver a encontrarnos con el tema de las maldiciones. Ahora, el segundo principio es que cuando Moisés narra la historia, utiliza su realidad, así como los fundamentos y principios que él conoce en su tiempo. Esto no es nada malo en sí, pero sí es necesario tenerlo en cuenta para, por lo menos, ser justos al interpretar el texto. Ahora, esto no está en Génesis 4 solamente, sino que lo vemos presente en varios lugares desde antes. Por ejemplo, Génesis 2, del 4 al 5 dice: cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que lo cultivara. Y yo te pregunto, ¿cuál es la razón que da Moisés en estos versos para que no hubiera todavía árboles y hierba en la tierra? Moisés dice literalmente que la razón por la cual no había árboles ni hierba en la tierra era porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Ahora las preguntas serían: ¿acaso era el plan de Dios que alguna vez lloviera sobre la tierra?
¿Cuándo fue que Dios creó la vegetación en la tierra? ¿Acaso creó Dios primero al hombre para que luego Él cultivara la tierra y entonces nacieran los árboles y la hierba? Por supuesto que no. Dios creó la vegetación en el tercer día, mediante su palabra. Dios dijo y fue hecho. Entonces, ¿de qué está hablando Moisés acá? Moisés está narrando una historia que para su tiempo no hace sentido, porque en su tiempo, viviendo en medio del desierto o en un lugar árido donde no existe vegetación alguna, los árboles y la hierba no crecen si no se combina la labor agrícola del hombre con la lluvia. Por lo tanto, esto es un comentario que Moisés hace basado en su realidad y en lo que él conocía, pero no necesariamente describe el plan de Dios en la creación. Ahora, esto no afecta para nada la inspiración de la Biblia, sino que simplemente confirma que fue escrita por hombres, que eran agentes libres y pensantes mientras eran inspirados por el Espíritu de Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo el saber que de la boca de Dios solo salen bendiciones y no maldiciones cambia la imagen que tienes de Él? ¿Cómo esto afecta tu relación con Él? Por otra parte, ¿cómo entender todas las veces que se dice en la Biblia que Dios maldijo? ¿O cómo entender la lista de maldiciones dadas en algunos libros de la Biblia? Muchos argumentan que se debe tomar literal, o sea, Dios las dijo, lo que nos lleva a entender que de la boca de Dios salen maldición y bendición. Y las preguntas a considerar serían, ¿qué hacemos con Santiago 3 del 10 al 12? ¿Cómo es que Dios dice que está mal que de una misma boca salgan maldición y bendición si Él mismo hace todo lo contrario? ¿Qué hacemos con las veces en que Satanás es presentado como el maligno o el hacedor del mal, si Dios al pronunciar maldiciones está haciendo exactamente lo mismo que Él? ¿Cómo entender que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, según dice 1 de Juan 1:5, si al decir y hacer el mal es parte del reino de las tinieblas? ¿Cómo entender el principio dado en Romanos 12:21, que dice vence el mal con el bien, si Dios dice o pronuncia tanto el mal como el bien? Génesis 4:1 dice, Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Y luego el siguiente verso dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Ahora, noten cómo el autor enfatiza la alegría y la expectativa de Eva al tener a Caín, al punto que ella hace una exclamación de adoración a Dios. Sin embargo, cuando se menciona a Abel, no hay exclamación alguna, e incluso la misma identidad de Abel está sujeta a la de su hermano, porque él no es solamente Abel, sino Abel, el hermano de Caín. En otras palabras, toda la atención de Eva estaba puesta en Caín como el Salvador prometido. Él era la esperanza de la humanidad. De hecho, el nombre Caín significa adquirido, posesión, y algunas traducciones sugieren la idea de que Eva creía que había adquirido al Señor mismo como hijo. Es por eso que cuando nace su segundo hijo, le ponen por nombre Abel, que significa literalmente vapor, aliento, y se puede interpretar como vanidad, o algo vano, o desprovisto de significado. Es más, el hecho de que Abel es mencionado con la aclaración de que era el hermano de Caín, da a entender que el significado o la valía de Abel dependiera de su hermano mayor. Y si esto fue algo que al parecer inculcaron Adán y Eva en Caín, entonces no es difícil entender por qué le afectó tanto a Caín que Dios haya sentido agrado de Abel. Ahora es interesante que la palabra que se traduce generalmente como agrado es el verbo hebreo sha'ah y no se refiere a agradarse de algo o a alguien por lo que hace o como una acción de quedar satisfecho o complacido por lo que se ofreció, sino que su significado es más bien prestar atención, considerar, mirar con compasión y con respeto a alguien. Pero también puede significar mirar con asombro, o desconcertado, o consternado por una acción específica. Ahora piensa conmigo, si Caín fue criado como el más importante, como aquel sobre el cual todos los ojos estaban puestos, porque sería el Salvador prometido para toda la humanidad, y si Abel fue criado como el hermano de Caín, aquel que cuando iba caminando todos lo miraban y decían, ahí va el hermano de Caín. En otras palabras, Abel fue
el sin nombre, el que no tenía importancia, el que no tenía otro propósito que el de conducir a otros hacia su hermano mayor. Y yo te pregunto, ¿te das cuenta por qué Dios puso sus ojos en Abel y en su ofrenda? ¿Te das cuenta por qué Dios consideró o miró con compasión y respeto a Abel y no a Caín? Isaías 58, del 6 al 7 explica muy bien la justicia de Dios al decir: más bien el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. El que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Y quizás alguno de ustedes va a decir que estoy sacando el texto de su contexto porque este pasaje habla del ayuno, no de la justicia. Sin embargo, déjame decirte que ciertamente habla del ayuno, pero no del ayuno de dejar de comer para que Dios escuche mis oraciones y me dé todo lo que yo le pido, sino de lo que significa ayuno para Dios. Y ayuno para Dios es dejar de alimentar mi orgullo para pensar en los demás que me rodean. Y eso se llama practicar la justicia. Es por eso que en el siguiente verso Dios dice: si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Verso 8. La justicia de Dios y la justicia que Él nos pide practicar es ponernos en favor del más débil, del que está siendo oprimido y del que su hermano le ha dado la espalda para mirarlo con compasión y tener misericordia de él, restaurándolo en el lugar que debe estar. Y eso fue exactamente lo que hizo Dios con Abel. Y yo te pregunto, lee Génesis 4:5. ¿Por qué se airó Caín y decayó su semblante? Lee Lucas 15 del 25 al 30. ¿Acaso la actitud del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo no es la misma que la de Caín? ¿No será que la parábola del hijo pródigo es un reflejo de la historia de Abel y Caín? Compara Génesis 4, del 6 al 7 con Lucas 15, 28. ¿Acaso cuando Dios se le presentó a Caín no fue también para rogarle como el padre a su hijo mayor? ¿Estuvo Dios enojado con Caín en algún momento? ¿O más bien Dios estuvo tratando de ayudar y guiar a Caín en todo momento? Lee Lucas 18, del 9 al 14. ¿Acaso esta parábola no es también otra manera de ver la historia de Caín y Abel? ¿Quién representa al publicano y quién representa al fariseo? ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? ¿Y cómo se refleja en la historia de Caín y Abel? Cuando nosotros leemos la historia de Caín y Abel, tenemos la tendencia a mirarla desde los lentes de un sacrificio que fue aceptado por Dios y uno que no. Y es por medio de esta aceptación o no de parte de Dios sobre los sacrificios ofrecidos que entendemos que Dios acepta a uno de los hermanos mientras rechaza al otro. Sin embargo, yo voy a sugerir que quizás estamos viendo la historia desde un punto de vista legal y no desde un punto de vista relacional. En estudios anteriores hemos analizado que lo que pasó en el Edén no fue algo legal o una ley que se desobedeció y que hizo al hombre merecedor de un castigo de Dios que solo se paga con la muerte, sino que más bien lo que pasó en el Edén fue la ruptura de un matrimonio, el quebrantamiento de una relación de confianza mutua que mantenían Dios y el hombre en un estado de reposo porque eran una sola carne. Es por eso que las consecuencias de ese quiebre en la relación de confianza mutua entre Dios y el hombre se manifiesta también en el quiebre de las relaciones del primer núcleo familiar de la humanidad y luego en todos los ámbitos relacionales que los hombres pueden tener. Por lo tanto, cuando vemos la historia de Caín y Abel o cualquier otra historia en la Biblia, es necesario que la entendamos a través de los lentes de las relaciones, porque eso fue precisamente lo que vino a restablecer o a reconciliar Jesús. Las relaciones y en especial la relación de confianza mutua entre Dios y los hombres. Ahora, como dije al comienzo, en Génesis 4 también podemos encontrar algunos elementos que eran normales y familiares para el tiempo de Moisés, pero no para el tiempo en que sucedió la historia en sí mismo. Por ejemplo, la historia describe a Abel como pastor de ovejas y a Caín como labrador. En el tiempo de Moisés, estos eran dos oficios bien conocidos.
Pero en el tiempo en que la humanidad estaba comenzando, es cuestionable que existieran estos dos oficios como algo ya común o establecido. Sin embargo, Moisés lo utiliza como un recurso para que el relato haga sentido a los lectores de su tiempo. Lo mismo pasa con el término primicias, que era un tipo de ofrendas de agradecimiento para los dioses o para Jehová. Y en el caso de la ofrenda de Abel, el hecho de presentar el animal con su gordura o su grosura, que es toda la grasa de los órganos internos. Y es precisamente este término lo que nos hace pensar que este era un sacrificio de sangre o un sacrificio de expiación por el pecado. Sin embargo, no hay una sola referencia bíblica previa al Antiguo Pacto, dado en el Sinaí, donde Dios le pide al hombre que haga sacrificios de animales para expiación de sus pecados. Tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero con referencia al animal que se mató en el Edén, lo único que el texto dice es que Dios, el Señor, hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Génesis 3:21. El texto nunca dice que ese fue un sacrificio para remisión de sus pecados y tampoco dice qué animal fue o cuántos fueron. En cambio, lo que sí muestra claramente el texto es que este animal o animales fueron muertos con el propósito de vestir al hombre o para suplir una necesidad externa que podemos asociarla con una necesidad espiritual. De igual manera, la historia de Caín y Abel tampoco registra que Dios les haya pedido un sacrificio de expiación o que esto era algo que hacían los hombres cada cierto tiempo para perdón de sus pecados, siendo el Cordero un símbolo de la muerte de Cristo. De hecho, si Adán y Eva estaban convencidos de que Caín era el Salvador prometido en Génesis 3:15, entonces Caín era el Cristo que ellos estaban esperando. Y no hacía ningún sentido que Caín sacrificara un cordero como símbolo de su propia muerte. Es por eso que el énfasis de la historia no está en el tipo de ofrenda que los dos hermanos trajeron ante Dios, sino en las relaciones humanas. El orgullo de Caín era tan grande que solo podía pensar en él y en sus propios intereses, al punto que después de haber matado a su hermano por celos y envidia, todavía sigue pensando en él cuando le dice a Dios: este castigo es más grande de lo que puedo soportar. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Génesis 4, del 13 al 14. Y yo te pregunto, ¿en los intereses de quién estaba pensando Caín al hacerle este reclamo a Dios? ¿En los intereses de su madre y su padre, que recién habían visto a un hijo asesinado por su hermano mayor y perdido todas sus esperanzas de un Mesías? ¿O en el interés de salvar su propia vida? Por otro lado, ¿cómo entendemos las supuestas maldiciones de Dios sobre Caín y la tierra si, como ya vimos, de la boca de Dios no puede salir maldición, sino solo bendición? Lee Proverbios 28:17. ¿No crees que este proverbio describe perfectamente la condición de Caín? ¿Dios maldijo a Caín o le informó de lo que viviría el resto de su vida siendo condenado por sus propias obras debido al orgullo que no le permitía reconocer su condición? ¿Dios condenó a Caín o Dios protegió a Caín inmerecidamente? ¿Dios pagó el pecado de Caín con lo que se merecía? ¿O Dios le regaló a Caín la gracia que no merecía su pecado? Lee Romanos 6:23. ¿Quién le pagó a Caín con la muerte? ¿Dios o el pecado? ¿Quién le regaló a Caín vida? ¿Dios o el pecado? Para el bonus de esta semana voy a hablar de algo que ya hablé en la serie de estudios pasada, pero que vale la pena recordarlo una vez más, porque es sobre la ofrenda de Abel, desde la perspectiva del libro de Hebreos. Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó sus ofrendas. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Primeramente, vamos a destacar algunas palabras claves que nos ayudarán a entender mucho mejor lo que Pablo quiso decir. Comencemos con la palabra que describe el sacrificio o la ofrenda que Abel ofreció a Dios. En esta versión, por ejemplo, se utiliza la expresión más aceptable. Otras versiones utilizan más valioso, más excelente, superior o mejor.
Y si notan, cada una de estas palabras habla de la calidad del sacrificio que Abel ofreció. Sin embargo, la palabra usada por Pablo es polis, que no tiene nada que ver con la calidad de lo que se describe, sino más bien con la cantidad o la proporción en cuanto a tamaño, número, peso, fuerza, intensidad o continuación y repetición. Es por eso que palabras como aceptable, valioso, excelente, superior o mejor no reflejan realmente la intención del autor, sino que las palabras adecuadas serían grande, abundante, copioso o cuantioso. La idea detrás de esta oración no es que la ofrenda de Abel era más valiosa, más excelente o más aceptable para Dios que la de Caín, sino que la ofrenda dada por Abel era cuantiosa o abundante con respecto a la de Caín. Lo segundo es que, según el original, no se trata de que Abel recibió testimonio de ser justo, porque Dios acepta sus ofrendas. Que de paso, ofrendas está en plural y no en singular como muchas veces se traduce, sino que el sacrificio ofrecido por Abel da testimonio de que Él es justo. Y por lo tanto Dios da testimonio de sus ofrendas como una confirmación de que Abel ciertamente era justo. En resumen, hay un sacrificio que testifica que Abel es justo y Dios testifica de las ofrendas de Abel, en plural, como una confirmación de que era cierto. Sin embargo, lo que nos va a clarificar por qué el sacrificio da testimonio de la justicia de Abel y el por qué Dios da testimonio de sus ofrendas es la expresión por la fe Abel ofreció. La palabra ofreció es el verbo prosferó y se deriva del verbo ferró, que significa tolerar, cargar, sobrellevar, soportar el rigor de una cosa, sobrellevar pacientemente la conducta de otro o perdonar, absteniéndose de castigar o destruir a aquel que le hizo daño. Ahora, si a esto le añadimos lo que Pablo dice en el siguiente capítulo sobre la sangre de Abel en relación con la de Jesús, vamos a darnos cuenta de la clase de sacrificio que ofreció Abel y por el cual Pablo dijo que dicho sacrificio da testimonio de que Abel era justo. Hebreos 12:24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada habla mejor que la de Abel. En otras palabras, Pablo compara la sangre de Jesús con la sangre de Abel. Pero esta comparación está basada en su propósito o en aquello que la sangre de ambos alcanzó o logró. Sin embargo, aunque Pablo dice que la sangre de Jesús habla o predica sobre logros más excelentes que la de Abel, aún así, el sacrificio ofrecido por Abel es presentado como un tipo del sacrificio ofrecido por Jesús. No precisamente por el cordero que Abel mató, sino porque Abel vivió como ese cordero que ofreció. Isaías 53:7 dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Esa fue exactamente la experiencia de Abel con su hermano Caín. Tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero todas las evidencias parecen indicar que el sacrificio que ofreció Abel y por el cual Pablo lo colocó como el primero en su lista de hombres que ejercieron fe, fue su propia vida. Abel, al igual que Jesús, entregó su vida para satisfacer el deseo de sangre de su propia familia, su hermano. Pudiendo gritar, clamar por auxilio o incluso juzgar y condenar a aquel que lo estaba matando, él eligió callar y no abrir su boca, rehusando así tomar venganza sobre su verdugo por la sencilla razón de que lo amaba. Y esa es la esencia del perdón. Es no tomar en cuenta los pecados o los daños que otros te hacen para que sean cubiertos por el amor en vez de por el odio. Hemos llegado al final del estudio de hoy y quiero concluir con la siguiente reflexión. La Biblia describe a Jesús como nuestro hermano mayor, exactamente como lo fue Caín para Abel. En cambio, la gran diferencia entre Caín y Jesús es que cuando Dios le pregunta a Jesús: ¿dónde están tus hermanos?, Jesús no niega su responsabilidad como hermano mayor de la humanidad. Y a pesar de que fuimos nosotros quienes lo matamos, aún así, Él se encarga de guardarnos y protegernos en Él. Porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de los hombres, o pudiéramos decir, la vida de sus hermanos, sino para salvarlas. Lucas 9:56. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.